Ok, entonces en este video lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un, digamos como un archivo. Vamos a estar utilizando el mismo archivo para este primero video ya hablando un poquito acerca del código. Quizás van a ser unos 2, 3 videos de esta parte introductoria. Y lo único que quiero revisar, pues son algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Miren, la verdad es que Python es un lenguaje muy, muy sencillo, ¿no? O sea, si ustedes vienen de un lenguaje de programación como C, por ejemplo, que es en este caso es mi caso, eh, la verdad es que cuando yo ingresé a Python, pues me pareció eh, pues muy, muy transparente, ¿no? Por ejemplo, las operaciones aritméticas son prácticamente iguales, ¿no? O sea, son ejecución de suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Asteriscos para multiplicación, diagonal para la división, porcentaje para el residuo y así sucesivamente, ¿no? Pero con lo que vamos a empezar nada más es con el print, ¿no? El print es una función. Déjenme cambio el teclado. Allá. El print es una función que básicamente lo que hace es imprime en la terminal, ¿sí? Lo que estamos nosotros queriendo, digamos, como sacar pues a la terminal, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, corro el programa y me dice ahí, hola mundo, ¿sí? Entonces, el print es una función que nos va a servir muchísimo para desplegar esta información. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con las variables y la asignación de los datos numéricos. Por ejemplo, normalmente cuando yo quiero guardar un dato numérico dentro de una variable, recordemos que esta variable puede tomar n cantidad de valores y va a ser como un comodín dentro de nuestro código. Yo le puedo asignar diferentes tipos numéricos. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, con lenguajes de programación como C, voy a hacer mucha referencia en el C, pero por ejemplo tenemos enteros, tenemos flotantes, tenemos words, tenemos doubles, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de longitudes. Y esto de repente nos suele costar un poquito de trabajo, ¿no? Inclusive en el C tenemos los que son los typedef, que normalmente van a ser las definiciones de tipo para inclusive longitudes de bits en específico. En este caso, yo si pongo, por ejemplo, un 10, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es? Pues Python no lo ve realmente como si tuviera que definir yo una longitud determinada en la localidad de memoria. Simplemente lo va a hacer de manera automática. Automáticamente me va a decir, ¿sabes qué? Es un dato numérico y es un dato, digamos, tipo entero, ¿no? Porque no tenemos punto decimal. Pero ¿qué pasaría si yo quiero definir un dato que sea flotante, ¿no? En este caso digo flotante porque pues es como se le conoce en el lenguaje, en otros lenguajes, ¿no? Entonces en este caso lo que voy a poner es 10.1. Automáticamente Python me lo detecta como flotante. Aquí también otro dato curioso es de que en Python no necesito punto y coma, ¿sí? Python lo que me va a decir que la instrucción se terminó, básicamente es por el salto de línea. O sea, automáticamente cuando yo hago el salto de línea, automáticamente es siguiente instrucción. Vamos a ver que, por ejemplo, tampoco vamos a necesitar llaves y que las llaves van a estar en función de la indentación en el texto, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en un video posterior. Entonces, ¿cómo operamos nosotros? Por ejemplo, print, y le voy a poner aquí dato numérico 1. ¿Cómo puedo mostrar o operar estos datos, no? Le pongo print, dato numérico 1, me imprime 10. Si yo le pongo dato numérico 2, control S, imprimo, me imprime 10.1. Si yo hago una suma aritmética, dato, fíjense cómo me autocompleta, por eso también es importante. Y no solo con las variables, ¿no? Sino con los, por ejemplo, en el caso que vayamos a ver métodos, objetos o elementos de un objeto, ¿sí? También me los va a autocompletar, ¿no? Y eso es bastante agradable. Entonces, hago la suma de un entero con un flotante sin ningún problema, ¿no? Esto pues nos va a ayudar bastante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero guardar no un dato numérico, sino un dato no numérico? Por ejemplo, una cadena de caracteres. Le voy a poner dato text, le voy a poner 1 y simplemente le voy a poner Héctor, ¿sí? Le doy control S
Sí, aquí, fíjense, bueno, creo que queda bastante clara si yo sumo un dato text con un dato numérico, que no hay una salida lógica para este tipo de problema, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me va a decir, ¿sabes qué? Es un type error, no soporta el operador tipo suma para un flotante y un string, ¿ok? Siempre hay que tratar de leer como todo este tipo de instrucciones, porque de alguna manera aquí parece bastante obvio, pero la realidad es de que de repente sí nos puede costar algo de trabajo, ¿no? Am, entonces, en este caso, solamente voy a escribir esto, ¿no? O sea, quiero la salida de la cadena de caracteres que está guardada en la variable. ¿Qué pasaría si yo tengo dos variables, ¿no? En este caso sería text2 es igual a Hugo, por ejemplo. Control S, yo lo que puedo hacer es concatenar, ¿no? O sea, la concatenación la puedo hacer tal cual con una suma, ¿sí? Y lo que va a hacer es automáticamente Héctor Hugo. Sin embargo, bueno, aquí le voy a poner un espacio, ¿sí? E inclusive le puedo poner aquí un punto, control S, y automáticamente me aparece aquí Héctor Hugo, ¿no? Que lo que estoy haciendo es concatenando, ¿ok? Otra de las ventajas, digamos, que podemos trabajar es la declaración de estas variables en una misma línea, solo con ponerle comas entre los elementos. Entonces, por ejemplo, le puedo poner aquí dato text 1, dato text 2 y automáticamente pongo 10, que corresponde al primer valor, que es el dato num 1, 10.1, que corresponde al segundo valor, y luego Héctor. Recuerden que siempre los strings van dentro de las comillas, y Hugo, ¿sí? Y automáticamente en una misma línea, en un solo comando, control S, ejecuto la misma instrucción, ¿no? Una de las ventajas que tiene Python, ¿sí? O bueno, que yo la veo como una ventaja es que vamos a tener una manera de, o varias maneras de agrupar datos, ¿sí? Una de ellas son las listas. Normalmente cuando estamos trabajando en C podemos crear arrays o vectores, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que los declaramos, ¿sí? Los tipos de datos, etcétera, ¿no? Las inicializaciones. Aquí la ventaja es que podemos crear listas que son muy sencillas, ¿no? Miren, le voy a poner lista es igual a, vamos a crearle con valores numéricos, por ejemplo, 1,2,3, ¿ok? Y esto lo voy a borrar. Mm, de hecho, aquí este también lo voy a borrar, ¿sí? Le voy a dar print, eh, print, y le voy a dar lista. Ahí está, me aparece. Corro y automáticamente me imprime tal cual lo que acabo de crear, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo creo una lista, por ejemplo, con un dato que no sea entero? Por ejemplo, 2.5, ¿ok? Vamos a ponerle aquí y automáticamente no tengo ningún problema. Entonces, esto ya me empieza a dar versatilidades, ¿no? Porque yo puedo combinar, o sea, puedo tener datos que inicialmente no había considerado como flotantes, pero ahora ya los tengo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le pongo, por ejemplo, una letra, por ejemplo, H? ¿Sí? Me la va a ejecutar, ¿sí? Ahí me dice error de sintaxis, ¿no? Vamos a ponerle... ay, ok. Sí, automáticamente no me la va a... Ah, esperen, esperen. Ah, a ver, déjame ver, porque según yo la H... sí, sí, lo que tenía es que tenía el punto después del 2.5, ¿no? Eh, Aquí la ventaja de esto es de que yo puse un dato que es un carácter y sin problemas me lo aceptó, ¿no? Ahora, en el caso de las listas, vamos a encontrar con que es uno de los primeros parámetros con los que podemos nosotros, digamos, trabajar cuestiones un poquito más complejas, ¿no? Y de hecho, casi con esto termino el video, pero miren, podemos ejecutar, voy a poner aquí list 1 y le voy a poner 1, 2, 3, ¿ok? Le voy a poner list 2 es igual a
Le voy a poner 4, 5, 6. ¿Ok? Aquí es cuando ya podemos, por ejemplo, ejecutar algunos comandos, ¿no? O unas operaciones. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer una suma de las dos listas, por ejemplo? ¿Cómo la va a hacer? Porque aquí es una pregunta interesante, ¿no? O sea, lo que va a hacer es, va a sumar elemento por elemento, o sea, 1 más 4, 2 más 5, 3 más 6, o la suma la va a ejecutar como una concatenación, que va a ser primero un segmento de la lista o lista uno y después en consecutivo la lista 2. ¿Sí? Entonces damos control S, ¿sí? Y lo que vemos es este segundo caso, ¿no? O sea, la suma de los dos elementos. Digo, la concatenación de estos dos elementos. Hay que tomar mucho en cuenta, ¿sí? Y tiene algo de lógica, ¿no? Porque vimos hace un momento que la lista me permite meter diferentes tipos de datos, por lo tanto, am, yo no puedo hacer una suposición que la suma, en este caso, que es una suma que sea eh, algebraica, debido a la capacidad que tiene la lista para trabajar diferentes datos, ¿no? Es como si aquí la recomendación es, pues empiecen a trabajar con los valores, ¿no? Aquí claramente le pongo menos, pero ya no puede hacerlo porque no hay una concatenación que sea hacia menos. Vamos a ponerle por, ¿sí? Igual, ¿no? Ah, pero fíjense cómo hay algunas cuestiones que sí nos va a dejar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo por 2? O sea, una lista por una escalar. Debido a lo que acabamos de mencionar, que es básicamente la concatenación, lo que yo voy a esperar va a ser que duplique, ¿sí? O en este caso, triplique la lista n cantidad de veces, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Eh, ok, entonces ya estamos como trabajando un poquito y reitero, ¿no? Aquí la idea es empezar a ver cómo es que el sistema se comporta para empezarnos a familiarizar con este tipo de agrupamiento. Porque de hecho, una de las cuestiones que tiene Python, que yo creo que es una de las cuestiones que más nos cuesta trabajo para los que ya hemos trabajado de programación en C, es como este tipo de diferentes agrupaciones de datos, ¿no? Y cada una tiene sus características. Eh, También, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a ver que la lista básicamente es un objeto como tal, ¿no? Y cada objeto tiene sus miembros o sus métodos. Por ejemplo, vamos a ver uno de los métodos, que acuérdense que los métodos son funciones dentro de los objetos declarados y vamos a ver una lista cuando yo le pongo, valga la redundancia, vamos a ver una lista de esta lista de los métodos o los elementos que tiene este objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a tener tiempo, ni aquí la idea es hacerlo algo tan depurado, pero aquí la idea es que ustedes empiecen a indagar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero agregar, si yo quiero quitar, si yo quiero poner, ¿sí? De alguna lista que ya esté creada, si yo quiero saber cuánta longitud tiene, si yo quiero saber cuál es el último valor, si quiero, por ejemplo, dividirla en dos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo le voy a dar el primero, que es el más sencillo, es append, ¿sí? Y básicamente lo que va a hacer es que me va a agregar un valor o un elemento al final. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí 45.5, ¿sí? Control S para darle guardar, ¿sí? Ah, perdón, aquí me dice no me regresa nada porque ya es una ejecución, entonces le voy a poner lista 1 append y simplemente imprimo el valor de la lista 1, ¿sí? Ahora el valor de la lista 1 que previamente fue creado como 1, 2 y 3, ahora en el nuevo caso es 1, 2, 3 y 45.5, ¿ok? Entonces, con esto más o menos creo que nos queda un poquito claro como los procesos básicos, digo, fuera de la lista, las cuestiones de cómo es que el programa en este caso se comporta, ¿sí? Y bueno, dejo el video hasta aquí, continuamos en el siguiente video. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios.